Bueno, pues bienvenidos a los que nos encontramos en este lugar, ¿verdad? Bienvenidos a todos, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Esperamos que en este día, la enseñanza de este día les sea de bendición y edificación. Y bueno, hemos puesto por título a esta enseñanza la buena noticia del reino, la buena noticia del reino, ¿verdad? Y bueno, de manera de introducción, quisiera comentar la cita bíblica, la primera cita bíblica de este día, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, donde el Señor Jesucristo está, dice la Biblia, que sale con sus discípulos, salen del templo, y se fijan de todos los del edificio, ¿verdad? del templo de Jerusalén, ¿verdad? Dice que cuando salen se alejan más a cierta distancia, empiezan a apreciar el templo de Jerusalén. El Señor Jesucristo les empieza a hablar acerca del final de los tiempos, de todas las cosas que iban a ocurrir, ¿verdad? Pero hay una palabra que esta semana tocó mucho mi corazón, y es precisamente esta escritura de Mateo capítulo 24, verso 14, donde el Señor Jesús dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y bueno, una de las cosas que infaliblemente ocurrirán antes de que venga el final de los tiempos, dice palabras del Señor Jesucristo, palabras de Dios. El Señor dice que antes de que venga el final de los tiempos, ya como tal, ¿verdad? Verdaderamente, dice que una de las cosas que acontecerán alrededor de todo el mundo es que toda la gente en el mundo entero, ¿verdad?, escuchará el mensaje del Evangelio, porque les será predicado de X o de Y manera. Pero Dios dice que en ese tiempo, en ese entonces, el mensaje del Evangelio lo escuchará toda criatura, toda persona lo escuchará. Puede ser de manera presencial, ¿verdad? Puede ser uno a uno, puede ser casa en casa, puede ser en alguna campaña evangelística, quizás a través del internet, a través de la televisión, de la radio, no sabemos. Pero una de las cosas que sí es segura es que dice el Señor que antes de que venga el final de los tiempos, toda la humanidad, todo el mundo escuchará el mensaje del Evangelio. Ahora bien, quisiera comentar algo, ¿verdad? Contrario a lo que algunos piensan, como por ejemplo los dominionistas o el dominionismo enseña que antes de que venga Jesús, la iglesia dominará plenamente, ¿verdad? Por ejemplo, en el gobierno, en los deportes, en las ciencias, en el arte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que todo el mundo escuchará el mensaje del Evangelio, y todo el mundo, ¿verdad?, la mayoría de la gente, el 90%, 95% de la gente se convertirá a Cristo, y por lo tanto la iglesia cristiana evangélica estará dominando antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero eso es algo totalmente erróneo, porque el hecho de que haya una predicación plena del mensaje del Evangelio a toda la humanidad, eso no quiere decir que todo el mundo creerá en Jesús y que todo el mundo se rendirá al Señor Jesucristo, sino que también en esa gente, por lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis, en aquel entonces mucha gente rechazará el mensaje del Evangelio, rechazará el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? O bien también algunos se arrepentirán, ¿verdad? Algunos se arrepentirán, algunos creerán en Jesús por algún tiempo, pero cuando empiecen los problemas, principalmente con el anticristo, lo rechazarán, ¿verdad? Se apartarán del Evangelio, se apartarán de Jesucristo y abandonarán el camino de Dios. Pero una vez que Dios haya visto, escuchen, una vez que Dios haya visto que se ha predicado el Evangelio hasta lo más recóndito de la tierra, ¿verdad?, hasta el último rincón de la tierra, y la última persona haya escuchado el Evangelio de Jesús, Dios haya enviado a alguien a que les hable acerca de que solamente hay perdón de pecados, salvación y vida eterna a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús, entonces Dios ordenará, ¿verdad? Dios permitirá que venga el final de los tiempos, y a su vez el juicio de las naciones. Por eso es que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Dice esto, que una vez que se hubiera predicado el Evangelio o la buena noticia del reino de Dios, entonces será cuando vendrá el fin de todas las cosas. Y esto a mí me habla en lo personal, me habla mucho acerca de la infinita compasión y misericordia, la infinita gracia compasión y misericordia que Dios tiene por el hombre, ¿verdad? Porque Dios desea con todo su corazón que el hombre escuche el mensaje del Evangelio, ¿verdad?
que escuche que hay una oportunidad de poder arrepentirse, hay oportunidad de que Dios lo perdone, hay oportunidad de que tenga salvación y que tenga a su vez vida eterna, ¿verdad? De que haya un cambio en su vida y en su infinita gracia y misericordia de Dios, precisamente por eso enviará obreros, ¿verdad? Enviará obreros, hombres y mujeres, a hablarle a todo el mundo, a hablarle a toda la gente que tienen que arrepentirse, que tienen que volverse a Dios y que tienen que entregarle su vida a Jesucristo, el Rey y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de los cielos. Escuchen, una de las cosas más importantes que en este día debemos de entender y debemos de comprender y que precisamente vamos a estar viendo, hoy vamos a estar viendo qué es el reino de los cielos, ¿verdad? Y algo muy similar, pero un poquito diferente es qué es el reino de Dios. Vamos a ver primero qué es el reino de los cielos. Se dice que el reino de los cielos es el ámbito, es la esfera, ¿verdad?, donde Dios tiene su gobierno pleno y total sobre todas las cosas, y es en el reino de los cielos es donde su infinita gloria y poder está desplegada con toda su potencia, ¿verdad? Aquí en la tierra no es el reino de los cielos, ¿verdad? La tierra no está desplegada el poder y la gloria de Dios en toda su potencia, y mucho menos verdaderamente Dios tiene un gobierno pleno y total, ¿verdad? Dios gobierna sobre todas las cosas, sí es cierto, ¿verdad? Pero aquí en este mundo hay gobiernos parciales, como por ejemplo el gobierno de los seres humanos o el reino de los hombres, ¿verdad? Y también de paso está el gobierno de Satanás o la influencia de Satanás, el reino de las tinieblas que está en este mundo. Y el reino de los cielos precisamente se encuentra en el mundo celestial. Toda la creación existen actualmente dos reinos. El reino celestial, ¿verdad? El mundo celestial, y el mundo terrenal, ¿verdad? El mundo natural. Y en el reino de los cielos precisamente es donde se encuentra plenamente la gloria de Dios, llenando absolutamente todo. Es por ello que el reino de los cielos, escuchen, allá en el reino de los cielos, en el mundo celestial, todo es maravilloso, todo es esplendoroso. Es más, la misma Biblia dice que hay cosas indecibles, ¿verdad? Indescriptibles, incognoscibles para el ser humano, cosas que el hombre, primero que nada, al hombre no le está permitido conocer, ¿verdad? Al hombre no le está permitido saber qué cosas maravillosas y gloriosas hay allá en el reino de los cielos. Y si Dios dice que hay cosas gloriosas, maravillosas, esplendorosas en el reino de los cielos, es porque debe de ser cierto, ¿sí? Y en ese lugar hay cosas que solamente pueden existir en ese ámbito que está lleno absolutamente de todo el poder y la gloria poderosa de Dios. Eso es el reino de los cielos. Ahora, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? De acuerdo a la teología, ¿verdad? La teología bíblica, la teología cristiana, podemos entender que el reino de Dios es algo muy similar al reino celestial. Solo que esto difiere, ¿verdad? Solo que esto se refiere, en este caso, al gobierno, escucha, que Dios ejerce sobre sus ángeles y sobre aquellos en la tierra que se encuentran unidos a Él por la fe en Dios y por la fe y obediencia a Cristo Jesús. El reino de Dios específicamente es el ámbito, es la esfera espiritual en donde Dios ejerce su gobierno y autoridad sobre sus súbditos, sobre los creyentes en Dios, ¿sí? Y sobre los que creemos en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es donde Dios ejerce su gobierno, ahí es donde está su reino, su reinado, ¿verdad? Donde está su autoridad. La palabra reino en el griego proviene de la palabra griega basileia, que tiene algunas traducciones, ¿verdad? Como por ejemplo realeza, reinar, gobernar, ¿verdad? Ámbito y reino. Y denota específicamente, en este caso con respecto a Dios, su soberanía, su poder regio, ¿verdad? Su dominio, ¿sí? El reino de Dios habla acerca de un área espiritual regida por el Rey de Reyes y Señores de los cielos y de la tierra, ¿verdad? El reino de Dios, escuchen, el reino de Dios es pleno y total
sobre todas las criaturas en el reino de los cielos. En el reino de los cielos Dios gobierna plena y totalmente sobre todas las criaturas celestiales que existen allá en aquel lugar. Porque aparte de los seres vivientes, aparte de los ángeles, de los ancianos, también hay otro tipo de criaturas. ¿Sí? El reino de Dios es pleno y total sobre todas las criaturas en el reino de los cielos y es subjetivo, o sea, es personal sobre la vida y corazones que por fe pertenecen al pueblo de Dios en esta tierra. ¿Sí? Como acabo de mencionar, el reino de Dios en este mundo es algo que no es pleno, sino que solamente el reino de Dios viene a la vida de aquellas personas que ponen su fe en Jesucristo, ¿verdad? Su fe en Dios, su fe en el Señor Jesucristo, y se rinden en una plena y total sumisión y obediencia al Hijo de Dios. En ese momento, ¿verdad? En ese momento, cuando alguien se rinde a los pies de Cristo, le entrega su vida, lo acepta y lo recibe como Señor y Salvador, en ese momento esa persona y obviamente se arrepiente de sus pecados para purificarse, ¿verdad? En ese momento es cuando entra en el reino de los cielos. Y bueno, el reino de los cielos en la tierra en sí no tiene una demarcación física, ¿verdad? No tiene un territorio físico, no hay un país en específico, no hay una organización en específico, ¿verdad? Como por ejemplo la Iglesia de la Luz del Mundo, la Organización de los Testigos de Jehová, la Iglesia Católica, ¿verdad? La religión islámica, ¿sí? En sí no tiene ni una demarcación física, ni una organización en específico, ¿sí? Sino que el reino de Dios se encuentra compuesto por un grupo de personas que espiritualmente se unen al reino de Dios, ¿verdad? Al gobierno de Dios sobre sus vidas, sobre los cuales Dios es Rey absoluto, sobre sus mentes, sus corazones, sobre sus vidas, sobre sus espíritus. Normalmente, escuche, el reino de Dios tiene que ver con la iglesia de los santos de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo en la tierra no es una denominación en especial, no es un grupo religioso en especial, no es una organización religiosa en especial, sino que es un grupo universal de creyentes, ¿verdad? Que estamos unidos por la fe en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y asimismo estamos unidos por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y por la fe en Dios, ¿verdad? Y en sí específicamente, como vuelvo a repetir, el reino de Dios en esta tierra tiene que ver principalmente con ese grupo, con ese cuerpo místico, que no pertenece a alguna denominación en especial, sino que pertenece a un grupo espiritual, ¿verdad? Que se ha desperdigado por toda la tierra y que se le conoce como el cuerpo de Cristo o la iglesia de Jesucristo. El grupo de personas que creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Creemos que Él es el único y suficiente Salvador y que nos hemos rendido a Él y a su vez nos hemos apartado del pecado, nos hemos arrepentido del pecado, hemos muerto al pecado para llevar una vida totalmente en fidelidad y obediencia a Dios, a Cristo Jesús, a su palabra y a su voluntad. También podría decirse que el reino de los cielos, parte del reino de Dios, el reino de Dios tiene que ver con la nación de Israel. Aunque en cuanto a gobierno en la nación de Israel, no todos los judíos, no todos los que pertenecen al reino de Israel, verdaderamente están bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahora, el reino de Dios tiene beneficios. Pertenecer al reino de Dios tiene algunos beneficios. Por ejemplo, los principales beneficios, el principal beneficio del reino de Dios es la vida eterna. La vida eterna tanto en la esfera espiritual, ¿verdad? En la vida espiritual, ¿verdad? La vida eterna tiene que ver con la esencia, con la naturaleza, con el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es compasivo, misericordioso, humilde, ¿verdad? ¿Sí? La vida eterna tiene que ver con esa vida espiritual perfecta, eterno, tiene que ver con incorruptible, en griego, ¿verdad? La vida eterna tiene que ver tanto con la esfera espiritual como en cuanto a la estancia o a la permanencia eterna del creyente, de la persona en el futuro, en el reino celestial por siempre y para siempre. También con eso tiene que ver la vida eterna, ¿verdad? Otro beneficio, estamos hablando de beneficios que tiene el reino de Dios,
para todos aquellos que hemos decidido creer en Dios, creer en Cristo Jesús y rendirnos a Él. Otro beneficio del reino de Dios tiene que ver con la salvación del pecado, con la plenitud espiritual, ¿verdad?, que Dios nos da cuando estamos en su reino, ¿verdad? Hemos pasado a formar parte de su reino. ¿Qué es la plenitud espiritual? Esa llenura en el alma y en el espíritu que solamente Dios te lo puede dar y que da una saciedad a tu corazón, a tu alma, a tu vida, ¿verdad? Te sientes pleno, te sientes saciado, te sientes bien. Otro beneficio del reino de Dios es paz para con Dios. Una persona se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo, en ese momento se pone en paz con Dios. Se pone en paz consigo mismo también, pero también se pone en paz con Dios. Otro beneficio del reino de los cielos tiene que ver con la salvación y libertad de maldiciones por el pecado. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero cuando tú te arrepientes, te entregas a Cristo Jesús, en ese momento viene una salvación, viene una liberación, una libertad de todas las maldiciones que son producto del pecado. Otro beneficio del reino de los cielos tiene que ver con gozo y alegría inefable en el corazón, inexplicable, que viene a tu corazón. Otro beneficio tiene que ver con el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte en hijo de Dios por la fe en Jesucristo, el Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo bautiza en el Espíritu Santo, lo sumerge en el Espíritu Santo, permite que sea lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Otro beneficio del reino de Dios tiene que ver con la gracia y el favor de Dios, con su protección también. Tiene que ver con la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Esto es muy importante cuando una persona se convierte al Señor, a Jesucristo, o más bien, escucha para que me entienda bien, antes de pertenecer a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos enseña que estamos bajo el yugo del pecado, ¿verdad? Nacemos en pecado y bajo el yugo del pecado. Del pecado, de la maldad, de la iniquidad, la perversidad que nos gobierna, que nos somete y que a veces nos arrastra a hacer cosas malas. Y por ende también estamos bajo la autoridad de Satanás. Esa es la realidad de las cosas. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad?, nos arrepentimos, nos entregamos a Cristo, ¿verdad?, somos salvos y nacemos de nuevo, en ese momento pasamos a formar parte de la familia de Dios, nos convertimos en hijos de Dios y a su vez pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos y nos es entregada una autoridad en el nombre de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Por esa razón es que un cristiano, un creyente, puede orar por una persona que se le manifiesta un demonio que plenamente se sabe que está endemoniada, y puede, con la autoridad en nombre de Jesús y con la autoridad del reino de Dios, ¿verdad?, en el nombre de Jesús podemos expulsar a los demonios que poseen a esa persona, ¿verdad? Porque los demonios reconocen la autoridad de Dios, la autoridad del reino de Dios, la autoridad del nombre de Jesucristo. Otro beneficio del reino de Dios tiene que ver con milagros, ¿sí?, con poder experimentar, poder disfrutar de milagros, de señales milagrosas, de prodigios, ¿verdad?, de cosas maravillosas. Otro beneficio del reino de Dios tiene que ver con el poder de Dios, con sanidades milagrosas, ¿verdad?, con poder experimentar o recibir, ya sea uno en su persona, una sanidad milagrosa, alguno de nuestros familiares, o algún amigo, algún conocido, o a cualquier persona X. Todas esas cosas son parte de los beneficios del reino de Dios. Otro beneficio del reino de Dios para los hijos de Dios, para los creyentes, para los que pertenecen al reino de Dios, los que pertenecemos al reino de Dios, son dones espirituales, dones de sabiduría, de discernimiento, de ciencia, ¿verdad?, dones de sanidades, de profecía, etcétera, etcétera, todos los dones espirituales que hay, ¿verdad? Otro de los beneficios del reino de Dios es que cuando tú vienes a los pies de Cristo y entras en el reino de Dios a través de Jesús, empiezas a recibir una sabiduría divina, una sabiduría especial, una revelación divina que recibes directamente de parte de Dios, pero que también puedes encontrar en la palabra de Dios. Escucha, que no ha sido salvo ni ha nacido de nuevo por Jesucristo, ni es miembro del reino de Dios, del reino de los cielos, aún por mucho que pueda leer la palabra de Dios, aún por mucho que conozca las Sagradas Escrituras, si no ha sido renovado en su espíritu, no ha recibido la vida eterna, ni tiene la presencia
el don del Espíritu Santo en su vida, jamás y nunca podrá entender ni comprender a cabalidad la sabiduría de Dios, la sabiduría del reino de Dios, del reino de los cielos también, ¿verdad? Otro de los beneficios del reino de Dios es el perdón de los pecados, ¿verdad? En el reino de Dios hay perdón de pecados, hay compasión, misericordia. Fuera del reino de Dios solamente hay condenación y muerte, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, si hay arrepentimiento genuino y verdadero, hay perdón de pecados. Otro de los beneficios del reino de Dios es una comunión íntima y plena con el Dios de los cielos y de la tierra, o sea, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales conforman al Dios eterno. Y lo más importante, el beneficio más importante que puede haber en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el reino de Dios, es poder tener un rey, un Dios, un Señor y Salvador todopoderoso que se llama Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y Él es quien es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, Él es el Pastor Supremo de nuestras almas, Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector, Él es nuestro abogado, ¿verdad? Él es el que nos protege, el que nos defiende, nos ampara, es el que nos ayuda en todo momento, ¿verdad? Es el que provee para todas nuestras necesidades, es el administrador de los bienes de Dios, del reino de los cielos, del reino de Dios para nosotros. Ese es el beneficio más importante, poder tener una cabeza, un líder al cual dirigirte, ¿verdad? Al cual clamar, al cual buscar para el oportuno socorro, para en busca de compasión y misericordia, de ayuda, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las buenas nuevas del reino de los cielos, del reino de Dios. Bueno, las buenas nuevas o las buenas noticias del reino de Dios, ¿verdad? Del reino de los cielos, tienen que ver con varias cosas, porque el Señor Jesucristo dijo, se predicará la buena noticia, la buena nueva del reino, y entonces vendrá el final de los tiempos. Estas buenas nuevas tienen que ver con varias cosas, con algunas buenas. El reino de los cielos, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El reino de Dios tiene buenas noticias, ¿verdad? Buenas y algunas malas, ¿verdad? Y una de las primeras buenas noticias del reino de Dios es que el reino del cielo, el reino de los cielos, se ha acercado a esta tierra. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 17, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente, escuchen. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Mire, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó el mundo lo creó de una forma esplendorosa, ¿verdad? Donde aparte de todo, Dios con su gloriosa presencia habitaba en ese medio perfecto de vida creó en esta tierra, ¿verdad? Y uno de sus medios perfectos de vida creó el paraíso, creó el huerto del Edén. Pero en sí toda la creación, ¿verdad? El universo entero y la tierra era un lugar perfecto. Era un lugar que no tenía corrupción, que no había muerte, ¿verdad? Que no había degradación, que no había ninguna clase de inmundicia, ninguna clase de iniquidad, ¿verdad? Todo era totalmente perfecto. De hecho, la tierra, ¿verdad? Y el huerto del Edén en específico, por decirlo así, era como una extensión del reino de los cielos, pero en la tierra, ¿verdad? Porque ese lugar era el paraíso terrenal, donde todo era vida, era paz, alegría, pureza, ¿sí? Y aparte de todo, lo más maravilloso es que en ese estado de perfección y de pureza, Dios podía habitar con el hombre, y asimismo los ángeles literalmente también podían convivir con los seres humanos, ¿verdad? Había animalitos, ¿verdad? Había animales de todo tipo, pero así mismo también había ángeles, y Adán y Eva, ¿verdad? Los primeros seres humanos podían tener una cercanía, un trato, una comunión con ellos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios reposaba plena y totalmente sobre la creación material, o sea, sobre el mundo terrenal. Lo más maravilloso es que la gloria y el poder de Dios sostenían la vida y todas las cosas en vida eterna en la creación, ¿verdad? Y como acabo de mencionar, por lo tanto, todo era perfecto, porque la gloria y el poder de Dios estaba plenamente
en el mundo terrenal. Pero desgraciadamente sabemos, desafortunadamente, cuando Adán y Eva desobedecen, cuando Adán desobedece a Dios y se rebela contra Dios, entonces en ese momento Dios se aleja de su creación, ¿verdad? Se separa de su creación, y junto con eso, ¿verdad? La gloria y el poder de Dios, la gloria y el inmenso poder de Dios, el poder del reino de Dios, el poder del reino de los cielos se retira de la creación natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde Dios está su reino. Donde Dios está el reino de los cielos, está el reino de Dios, pero donde Dios no está, ¿verdad? Donde Dios se ha retirado, ya no hay absolutamente más vida, solamente hay muerte. Pero una de las cosas importantes de esta reflexión, a lo que me quiero llevar, es que desde el momento que Adán y Eva pecan contra Dios, a partir de ese momento, ¿sí? A partir del momento de la caída de Adán en pecado, el reino de los cielos permaneció cerrado para los hombres, ¿sí? Hasta el día que el Señor Jesucristo regresó nuevamente a la tierra, o vino a la tierra por primera vez, ¿verdad? Y quizás había lugares donde la gente, el hombre, se podía acercar a Dios, como por ejemplo el tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo de Dios en el desierto, el templo donde la gente podía acercarse, no directamente, sino indirectamente a través de los sacerdotes, ¿verdad? Y ahí 40 años cuando vagaron en el desierto también pudieron ver la gloria y el poder de Dios, el reino de Dios a través de todas las señales maravillosas y milagrosas que los israelitas vieron durante 40 años. Y bueno, esto era, pero a partir de ese momento, esto era algo, escuchen, el reino de los cielos quedó totalmente registrado, restringido, para, no solamente para Israel, sino también para el resto de todas las naciones gentiles. Y por eso decía yo, ¿verdad? Acabo de mencionar que cuando el Hijo de Dios, escuchen, vino al mundo, el reino de Dios también vino con él. Porque como Él es Dios, y donde Dios está, ahí también está el reino de Dios, y a partir de ese el Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, tal como el Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, abandonen. Sí, por tanto, tuvimos una caída en la red. Es que nos está fallando la red, ¿verdad? Siempre que el mensaje va a estar bueno, siempre se nos cae la red. ¿Quién sabe por qué? Y bueno, como decía yo, a partir de que el Señor Jesucristo vino a la tierra, como Él es Dios, precisamente, como Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero Él es Dios, es parte de la Trinidad, ¿verdad? Es parte del consejo divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos seres divinos, ¿verdad? Ellos son Dios, lo que llamamos en castellano Dios, ¿verdad? Cuando Dios vino a la tierra, entonces el reino de Dios vino juntamente con Él. Dale punto, por favor. Y a partir de ese momento, ¿verdad? A partir de ese momento, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y empieza a manifestarse públicamente, ¿verdad? Empieza a manifestar la gloria y el poder de Dios que residía en Él. A partir de ese momento, el reino de los cielos, el reino de Dios, vuelve a ponerse al alcance de la humanidad a través de Él, a través de su persona. Más adelantito lo vamos a estar viendo, pero no hay forma de acceder al reino de los cielos más que a través de la persona de Jesucristo y a través del camino que Dios nos marca en su palabra para poder acceder al reino de los cielos, al reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y empieza a ejercer su ministerio público, a partir de ese momento los cielos comenzaron a abrirse a través de la mano del Hijo de Dios en favor de toda la humanidad, en favor de los hombres. ¿Y cómo se empezó a manifestar el reino de Dios? A través de milagros, a través de sanidades milagrosas, sanidades divinas, a través de la resurrección de los muertos, ¿verdad? A través de liberaciones, a través de salvación, a través de la vida eterna, a través del derramamiento del Espíritu Santo. Solamente de esa manera empezó a manifestarse nuevamente el reino de Dios en la tierra nuevamente, a partir de que el Señor Jesucristo vino a este mundo y empezó a ejercer su ministerio público. Otra de las buenas noticias, ¿verdad? De las buenas nuevas del reino de Dios es que el reino de los cielos se
encuentra abierto desde aquel entonces de par en par para todo ser humano, ¿verdad?, que quiera acercarse a Dios a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. Dice en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, dice: pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas partieron. Miren, en el templo de Jerusalén, o en el tabernáculo, específicamente lo que es el templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, o el tabernáculo de reunión donde residía la presencia de Dios, está un punto, por favor. Era una estructura, ¿verdad?, rectangular, una estructura larga, en la cual había dos secciones. Primero, entrando, estaba el lugar santo, que era donde los sacerdotes entraban a ejercer su ministerio, ¿verdad?, donde ponían los panes de la proposición, donde encendían la lámpara, ¿verdad?, la lámpara de la menorá, como se le conoce, y donde ofrecían incienso en el altar de oro. Y más adelante, ¿verdad?, al fondo de ese rectángulo, de esa construcción rectangular, había algo que se le conoce o se le conocía como el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina adornada con querubines, ¿verdad?, bordada, ¿verdad?, con hilos de oro. Los querubines estaban bordados ahí, ¿verdad?, los querubines, y esa cortina simbolizaba, por decirlo así, la separación que había entre Dios y el hombre por causa del pecado de Adán. Porque no sé si usted recordará, pero en Génesis 3 dice que cuando el Señor expulsa a Adán del huerto del Edén, dice que pone una espada a custodiar el árbol de la vida, y dice que puso ángeles, que puso querubines a resguardar la entrada al huerto del Edén para que Adán no regresara a la presencia de Dios. ¿Sí? En pocas palabras, a partir de que Adán y Eva pecan, ¿verdad?, les fue impedido entrar delante de la presencia de Dios con libertad por causa del pecado. Y precisamente esa cortina, ¿verdad?, ese velo, era un simbolismo de la división que había entre la humanidad, entre el hombre y Dios por causa del pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Dios le da una señal, Dios le da un mensaje a la humanidad, ¿verdad?, a través de ese acto de que el velo solito se rasgó de arriba abajo en dos, de forma, si usted quiere, por decirlo así, milagrosa, maravillosa, sobrenatural, para dar a entender que a partir de ese momento, gracias al sacrificio, gracias a la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar por el perdón de los pecados, de todos los pecados de la humanidad, a partir de ese momento en adelante, el camino al reino de los cielos estaba abierto. El reino de los cielos había quedado abierto y estaba a disposición para poder entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, a través de la única puerta que Dios había establecido para poder entrar plenamente a su presencia un día, ¿verdad?, y poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios en esta tierra. Otra buena noticia del reino de Dios es que hay un punto de acceso, hay un lugar a través del cual podemos entrar, ¿verdad? Hay una puerta de entrada para poder entrar al reino de Dios. Cuando usted va a entrar a un país, ¿verdad?, a un reino, a un país cualquiera, y usted quiere entrar de forma legal, ¿verdad?, siempre habrá un punto de acceso. Por ejemplo, cuando usted viaja en avión y llega al aeropuerto, hay un punto de acceso para poder entrar a ese país o a ese reino, y esa es la aduana, ¿verdad? Es una puerta, quizás es un arco por donde usted entra y entrará legalmente, y su estadía será legal en ese reino o en esa nación. ¿Sí? Siempre habrá un punto de acceso, una puerta de acceso. Cuando usted viaja por carretera, ¿verdad?, va a llegar a la garita, va a llegar a la frontera, ¿verdad?, donde está la aduana, donde está la garita internacional, al menos por ejemplo aquí en México así se le llama, para poder entrar poder entrar al país de Estados Unidos, ¿verdad?, nuestro país vecino. Y habrá siempre una forma, un punto de acceso para poder entrar de manera legal a otro reino, a otro país. En este caso, para poder entrar de forma legal, porque no hay otra forma, ¿verdad? Y legalmente no se puede entrar al reino de los cielos más que de forma legal, de forma verdadera, tal como Dios lo establece.
Dios ha establecido que ese punto de acceso, esa puerta de acceso para poder entrar al reino de Dios y al reino de los cielos, más que una puerta, ¿verdad? Más que algo, es una persona, y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra forma de entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, más que a través del Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede acercarse a Dios verdaderamente si no es a través de Jesús. Esto es una realidad irrefutable. Pésele a quien le pese. Lo siento mucho, ¿verdad?, por aquellas personas que tienen una ideología diferente, ¿verdad?, que dicen que se puede llegar a Dios a través, que puede haber intermediarios, que puede haber una forma de accesar, de llevar tus ruegos, tus súplicas, tus peticiones a Dios a través de los santos o de las vírgenes. Pero Dios mismo en su palabra ha establecido que el único camino para poder llegar ante su presencia y ser recibido por Dios Padre es precisamente a través de Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 9 dice lo siguiente: yo soy la puerta. Escuche cómo dice Jesús: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta para entrar al reino de Dios. Nadie más puede, no hay ninguna otra forma de poder ingresar al reino de Dios. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en aquel entonces había un grupo de personas conocidos como los gnósticos. Los gnósticos eran parte de un grupo filosófico, religioso y místico que tenían muchas ideologías equivocadas, obviamente, ¿verdad?, acerca de Dios, acerca de la divinidad, acerca del reino de los cielos. Tenían teologías heréticas, teologías totalmente antibíblicas, pero en sus ideas ellos decían que había varias formas de poder entrar al reino de Dios y de volverse hijo de Dios. Por eso es que en Juan capítulo 1, ¿verdad?, el apóstol Juan rebate esto, dice: los hijos de Dios no son por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que los hijos de Dios son todos aquellos, llegan a convertirse en hijos de Dios, aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo y el apóstol Juan, sobre todo, para rebatir todas estas herejías que ya corrían en aquel entonces, como corren en la actualidad, dice el Señor Jesucristo: yo soy la puerta. ¿Sí? Yo soy el único punto de acceso real y verdadero para poder entrar al reino de Dios. Por lo tanto, la única forma de poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, es como Dios dice en su palabra: solamente y exclusivamente a través de la fe y obediencia en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino al mundo para pagar con su sangre por el perdón de nuestros pecados, murió para el perdón de nuestros pecados, y dice la Biblia que resucitó para nuestra justificación. O sea, esto significa para ser declarados inocentes delante de Dios. Otra buena noticia del reino de Dios, por favor, siguiente, es que el camino para poder, la puerta es Jesucristo, pero el camino para poder llegar hacia la puerta, ¿verdad?, y poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, para recibir, el camino está al alcance de todo ser humano. No tenemos como antes, ¿verdad?, que cuando estábamos en alguna religión pagana, alguna religión herética, teníamos que hacer peregrinaciones a lo mejor a algún lugar santo, a algún lugar, ¿verdad?, donde... Sí, bueno, perdón, tuvimos otra caída. Decíamos que la otra buena noticia con respecto al reino de Dios, ¿verdad?, que el Señor dice: se predicarán las buenas nuevas del reino de Dios, entonces vendrá el mundo. Otra buena noticia del reino de Dios es que el camino, ¿sí?, el camino para poder llegar a la puerta, para poder entrar al reino de los cielos, ese camino está totalmente al alcance de todo ser humano, y ese camino lo podemos encontrar en la palabra de Dios. El camino para poder llegar al reino de los cielos tiene algunos pasos indispensables con los cuales todo ser humano necesita cumplir para poder entrar al reino de Dios.
El primer paso, ¿verdad?, en el camino